Bienvenidos todos, bienvenidos todas. Espero que estén bien. Como siempre, nuestra cita de la semana con personalidades, actores de la comunidad en Clonated, ya sea internacional. Hoy nos encontramos con el señor y el doctor Gerardo Núñez. Por acá es un placer tenerlo. Y bueno, acá le damos la bienvenida a las personas que están acá en el chapter acá en el Baby, y también los que están en LinkedIn nos están viendo. Ya veo que hay varias personas por allá conectadas, y cualquier pregunta, cualquier duda, ya ustedes saben que son gratis y las vamos a tomar en cuenta todas y las vamos a responder. Siempre las respondemos, nunca se queda ninguna sin respuesta o sin mención. Así que aquí nos encontramos también con Fabricio. ¿Quién no conoce a Fabricio? Yo no lo conozco, creo que no. Yo no lo conozco. Pero acá la vamos a pasar chévere y nada, sin más preámbulo, ahí me dijo Gerardo que tiene unas fotos, nada de ChatGPT, fotos reales de lo que vamos a hablar acá, y bueno, la vamos a pasar súper chévere por acá. Son Gerard GPT las fotos. Exacto. Algo bueno, diferente. Primero que todo, bueno, gracias a Jesús, Fabricio, por esta invitación. Bueno, cuando vi el título, digo, cuando vi el título de la charla de historia de la tecnología, bueno, voy a hablar de mi historia, no de toda la historia de la tecnología en Panamá, aunque creo sí que tengo algunas cositas que contar, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar iniciando, pues, yo soy ingeniero electrónico, me recibí en 1983, y una vez que llego a Panamá, ¿sabes? Uno llega de afuera, tiene que comenzar a buscar trabajo. Yo llegué, me recuerdo, el 13 de diciembre de 1983 y empecé a trabajar el 13 de enero de 1984, o sea, exactamente un mes después. Y en realidad comencé a buscar trabajo en enero, porque, ¿sabes? En diciembre uno está en la fiesta de Navidad, acaba de llegar de México. Entonces, recuerdo que la persona que me entrevistó fue el ingeniero Miguel Agüed de Tecnasa, bueno, uno de los propietarios de Tecnasa. Y realmente era un señor que también era ingeniero y que vivía la tecnología. Y todavía recuerdo mi entrevista de trabajo, ¿no? Porque bueno, hablamos un poco un poco de la tecnología. Bueno, estamos hablando de la tecnología hace 40 años, ¿no? Pero igual, este señor, la empresa consiguió un contrato con el ejército de los Estados Unidos. Era un contrato de unos equipos que se usaban a nivel mundial, ¿no? Y él había conseguido el contrato para Panamá. O sea, nosotros atendíamos todas las bases que había en Panamá, porque todo el ejército a nivel mundial, el ejército de los Estados Unidos, usaba estos equipos. Ahí era donde quería compartir pantalla para mostrarte. Sí, ya lo puede hacer. Sí, ya estaba viendo que. A ver. No sé si pueden ver esto. Los floppy de 5 y cuarto. Exacto. Bueno, antes de llegar, no, este floppy que ven aquí es de 8 pulgadas. Pero los floppy son los floppy más grandes que ustedes pueden haber visto, ¿no? Eran de 8 pulgadas. Y lo interesante, estas máquinas eran exclusivamente para escribir, no eran computadoras, eran unas máquinas para procesamiento de palabras. O sea, era básicamente un Word. O sea, solamente corría un Word. Y si ven la pantalla, lo interesante de esta pantalla es que tiene un formato vertical, a diferencia de las pantallas que tenemos hoy en día, que tienen un formato landscape. Estas pantallas tenían un formato vertical y emulaban una hoja de papel, ¿no? Cuando ustedes escribían, la pantalla hacía un scroll hacia arriba. O sea que cuando ustedes escribían, solamente se escribía sobre una línea de la pantalla. Y se veía la hoja en la pantalla que se iba moviendo hacia arriba. Bueno, ese mismo año
la empresa me manda a un entrenamiento en Boston para ver las PDP-11 y para ver la PAX. Porque aquí en Panamá teníamos, bueno, Tecnasa tenía dos clientes. Uno era Unión de Bancos Suizos y Banker Trust, dos bancos grandes de inversión. Y los dos usaban PDP-11, ¿no? O sea, digo, nada más un banco se podía pagar tener un PDP-11, ¿no? Entonces, señor Gerardo, ¿cuánto costaba uno de esos equipos en su tiempo? Yo realmente no sé exactamente cuánto costaban. Podía ser $500,000, $300,000. En ese tiempo, wow. En ese tiempo. O sea, acá, por ejemplo, el Unión de Bancos Suizo pagaba alrededor de $10,000 mensuales de mantenimiento, ¿no? O sea, eran equipos caros y se pagaba bastante por el mantenimiento. Entonces, claro, no todas las empresas tenían el dinero para pagar, o sea, para tener una computadora, ¿no? Y estas computadoras ni siquiera eran mainframe, eran considerados mini computadoras. La que vemos aquí en la foto, por ejemplo, tiene una unidad de cinta y básicamente, bueno, estos son unos floppy, una unidad de cinta y por acá debe estar el CPU escondido, ¿no? O el CPU estaba en otro lado. Lo que sí es que, bueno, el Army también tenía algunos PDP más pequeños aquí en Panamá. Y lo interesante de estos equipos es que, por ejemplo, Unión de Bancos Suizo tenía, el computador central tenía 512K de memoria, el computador central. Y tenían uno de respaldo que tenía 256K de memoria. Pero con esos 512 se manejaban más de 50 estaciones de trabajo, ¿no? Puro texto, eso sí, no. En esa época no hablemos de imágenes porque eso no, olvídense, ¿no? Las máquinas no daban para tanto, ¿no? Bueno, ¿eran terminales WISE? Sí, eran terminales BT100, que era el modelo el modelo propio de Digital. Y aquí vemos, por ejemplo, el PDP-11. Esta era la terminal de entrada. Ese teclado que ustedes ven ahí, en ese teclado, lo que se hacía es que ustedes ponían la dirección de memoria y después podían los códigos de assembler del PDP-11 y ustedes podían ingresar un programa completo ahí. Bueno, aquí no se ve, pero por aquí arriba, de donde dice PDP-11, habían unos LEDs y ustedes podían ver, miren, en la parte de arriba dice address, después dice data. Entonces, en la parte de arriba aparecía la dirección de memoria y en la parte de abajo los datos que usted iba metiendo. O sea, es como decir una línea de código a la vez, ¿no? O sea, íbamos poniendo una línea de código. Eso se usaba más que todo como para unas pruebas, porque digo, ya en ese tiempo el sistema operativo se jalaba de un disco. Estamos hablando de discos de 300 megas. O sea, 300 megas. Las PCs, o sea, las computadoras que tenemos hoy en día en la casa, estaban recién saliendo, pero no todo el mundo tenía para comprar una PC porque en esa época una PC costaba alrededor de $3,000, ¿no? $3,500. Entonces, no todos teníamos PC. Yo recuerdo que mi primera PC, bueno, me costó alrededor de 2,000 y la compré, pagué la mitad, aboné la mitad y como trabajaba en una empresa que manejaba computadoras, la otra mitad la pagué un año. Esa fue mi primera computadora que tenía. En esa época, imagínate, Gerardo, que yo era un usuario VIC-20, Commodore 64, Sinclair Spectrum. O sea que yo creo que para la casa teníamos soluciones un poco más económicas que la gente usaba para trabajar como juegos, pero que funcionaban con intérprete BASIC. Aquí el intérprete era el assembler de PDP. Era lo que más se usaba realmente en esa época. O sea, yo recuerdo cuando empecé a programar en la universidad. O sea, como yo soy de electrónica, la única clase que yo di de programación fue Fortran. O sea, el único lenguaje de programación que yo vi fue Fortran. Pero tenía unas computadoras
no recuerdo qué eran unas cajas negras, literalmente, donde el CPU era una tarjeta, la memoria era otra tarjeta para entrada y salida. Entonces, Cromenco era la marca. Y tenían Pascal, o sea, podíamos programar en Pascal o en Basic. Pero creo que la mayoría de la gente que no eran de sistema programábamos en Basic. O sea, Basic era lo que utilizábamos ahí. Bueno, estamos hablando de los 80. Déjame mostrarle. Déjame regresar acá a... Déjame regresarle acá porque, bueno, después del PDP-11, después de Tecnasa, empecé a trabajar en WAN. En el 87 empecé a trabajar en WAN. Esto que ven aquí, que en realidad es del tamaño de 2 lavadoras juntas. Este era el computador central. Bueno, esta no es una foto de Elsa, pero este es el computador central que tenía, por ejemplo, la caja de ahorros aquí en Panamá. Y en Howard, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenía uno similar. Y la USMA tenía uno parecido, que era un modelo más chico, que era el WAN BS80, ¿no? Estos también eran, el mantenimiento de estos equipos, el municipio de Panamá también tenía uno de estos. Solo el equipo, estábamos hablando de cientos de miles de dólares, o sea, 100,000, 200,000. Y solamente el CPU, porque esto que tenemos aquí es básicamente el CPU del equipo, ¿no? Tenía que comprar unidades de disco, unidades de comunicación, concentradores para las terminales. En esa época TCP/IP estaba naciendo, habían otros protocolos por ahí caminando, ¿no? Bueno, después de esto, yo sí entendía que el hardware, realmente trabajar en hardware en nuestros países iba a ser como muy complicado, ¿no? Al final, llevar un osciloscopio, hacer ajustes, ya eso, yo sabía que eso iba a desaparecer. Así que yo también tomé la decisión de ir cambiándome dentro de la tecnología, ir cambiándome un poco la rama donde estaba. Y en lugar de trabajar en hardware, dije, bueno, esto de comunicaciones está interesante, y comencé a trabajar en la parte de comunicaciones. Y ahí me fui bueno, regresé a Tecnasa. Después estuve en Tecnasa, me fui a esta empresa WAN por unos 3, 4 años y regresé a Tecnasa. Cuando regresé a Tecnasa ya regresé más en la parte de comunicaciones, pero era comunicaciones a nivel de PC, Novell, y otros protocolos que tenía Digital. De ahí salté a Arango Software, donde era software, pero estamos hablando de Oracle y otras cosas. Pero en el 97 llegué al Canal de Panamá. O sea, el Canal de Panamá yo creo que es uno de los, todavía hoy en día es uno de los lugares donde muchos panameños queremos trabajar. Digo, no solamente por el sueldo, sino por temas de lo que significa el canal para nosotros, ¿no? Entonces, en el 97 trabajé, bueno, conseguí ese trabajo gracias a que necesitaban a alguien que supiera algo de Unix. Ya yo había trabajado con Unix anteriormente. Y empezamos a trabajar ahí en el simulador de naves. Así que conozco bastante bien cómo funciona la operación del canal, que no ha cambiado mucho. Se han cambiado algunas cosas ahí, pero el canal finalmente sigue haciendo el mismo trabajo desde que se creó, ¿no? O sea, que es el de pasar los barcos del Pacífico al Atlántico y viceversa, ¿no? Pero ahí trabajé un año y realmente me fue muy bien, y aprendí mucho del canal. O sea, la verdad es que la mayoría de los panameños desconocemos cómo funciona y lo que es el Canal de Panamá, o lo que es la ACP hoy en día. Me fue súper bien, pero alguien de afuera me llamó, afuera de Panamá me llamó para un trabajo fuera de Panamá, y realmente era una buena oportunidad, ¿no? Entonces me fui del Canal de Panamá, me fui a Bolivia como consultor para un banco, y realmente ahí tuvimos muy buenas experiencias. Ya habíamos trabajado con ese banco, pero habíamos trabajado
a través de una empresa, y ya después que me fui al canal, fui a trabajar ese banco, pero ya como consultor, ¿no? De hecho, hicimos la primera banca en línea que tuvieron en Bolivia, desarrollamos la primera banca en línea, usamos Java, oíste, Jesús y Giovanni que nos están escuchando, usamos Java, ¿no? Y fue muy chistoso porque en esa época todo era applets y digo, no es la programación de Java que ves hoy en día, ¿no? O sea, Servlet, puro Servlet. Se buildaba con Ant, no se usaba exacto. Maven. También. Y mira, y lo más interesante en esa época era que como el internet era tan lento, pero le digo, imagínense que nosotros desarrollamos esa banca en línea. Primero, no había internet en Bolivia, por lo menos no había internet para los usuarios, así que hicimos un dial-up. La gente desde su casa se conectaba por un módem al banco, pero ya era TCP/IP, así que pusimos un servidor y la gente usaba su browser y tenían su banca en línea. Pero había un componente de Java que se descargaba y era tan lento que tuvimos que usar un truco para que la gente lo descargara en su máquina una vez y ya después de esa vez ya no tuviera que descargarlo más nunca, porque demoraba como 2 minutos en descargarse, pero ya el componente corría, era un applet que corría en el browser, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que las líneas de comunicación no es lo que, o sea, hoy en día tenemos internet de 600 megas y 1 giga. Bueno, en esa época el internet de la casa estábamos hablando de 19.200 o 9.600 con modem de 9.600. Entonces, Use Robotics. Y que no podías usar el teléfono tampoco. No, exacto. Entonces, mientras estaba hablando, mire, entonces, lo de Java es interesante porque, bueno, cuando yo empecé con Java no había internet. O sea, yo lo que sí quisiera que a veces la gente, para los jóvenes que ya nacieron con el internet, o sea, los jóvenes que tienen 20, 25 años que ya nacieron, ya conocieron el internet desde niños, es difícil imaginarse eso, ¿no? Pero estamos hablando que cuando empecé con Java, de hecho, no es como ahora que tú abres un browser, dices Java y te aparecen 1000 tutoriales de Java. Entonces, yo empecé cuando estaba en el canal. O sea, cuando estaba en el canal, un capitán hizo un viaje a Miami y le digo, oiga, capitán, usted me puede hacer un favor, entre a una librería y consígame un libro de Java, pero de programación Java, porque no vaya a ser que me traigan un libro de café Java, ¿no? Entonces, me trajo el libro todavía lo conservo, era la versión 1 de Java, y realmente era una versión, digo, es una versión súper vieja, pero explicaba conceptos básicos del tema de objetos, ¿no? Y ahí empezamos con lo de Java. Estuve en este banco en Bolivia, usamos bastante Java ahí, pero cuestiones muy básicas. Y cuando regresé a Panamá en el 2000, perdón, antes de regresar a Panamá, cuando estaba en el banco, utilizamos este lenguaje Perl, ¿no? O sea, hoy todo el mundo usa Python. Bueno, en esa época todo el mundo usaba Perl para lo que era automatización. En lugar del shell en Unix, Perl era una mejor opción porque era más fácil de programar y era un lenguaje completo de programación. Entonces se podían hacer cosas más complejas con Perl. Y en ese banco, en Bolivia, usamos mucho Perl. E inclusive cuando regresé lo usamos en algunos bancos aquí en Panamá, junto con este lenguaje TCL/TK, que yo sé que muchas personas no han oído hablar de este lenguaje, pero también es un lenguaje para automatización. De hecho, con este lenguaje hicimos un robot para automatizar una banca en línea aquí en Panamá porque los programadores no tenían acceso al código. Entonces lo que hicimos fue un robot que simulaba a una persona escribiendo pues, en una pantalla, ¿no? Entonces, ese fue un desarrollo que hicimos recién llegamos a Panamá. Y en 1999 conocimos a Python con este libro que, bueno, nada más me leí como los 3 primeros capítulos. Me pareció súper aburrido Python al principio, después ese otro. Y en el 2002 abrí mi empresa, ¿no? O sea, mi empresa es una empresa
básicamente de desarrollo, hemos hecho desarrollo, pero hemos hecho mucha integración. Y nuestros clientes, la gran mayoría son bancos. O sea, bueno, estos clientes que están aquí no son los clientes que tengo actualmente. Algunos siguen, algunos ya no soy proveedor de ellos de servicio, pero tengo otras empresas con las que hemos trabajado con Telered para simulación de temas de cajeros automáticos. En el banco en Bolivia trabajamos también, además de la banca en línea, hicimos algo para integración de cajeros automáticos con la red de allá. La mayoría de los bancos que están aquí son temas de banca en línea o temas de integración, por ejemplo, con clave en Telered. Banco Nacional hicimos pruebas de carga cuando cambiaron el core. La Comisión Federal de Electricidad en México, por ejemplo, fuimos allá a dictar unos seminarios hace bastantes años. Y Pioneer, aquí en Panamá, desarrollamos una aplicación business to business hace bastante tiempo y la mantuvimos durante muchos años. Pero bueno, durante todos estos años, realmente, aunque estoy en el grupo de Python, sigo trabajando temas con Java, ¿no? Porque hay muchas cosas, pues, tanto en banca como en otras oficinas, están hechas con Java. Yo sé que hay muchos que ya no quieren a Java, lo están olvidando, pero bueno, ahí tenemos un par de amigos en el chat que sí trabajan con Java. Y en los últimos años, bueno, se puede decir que en la última década, pues también entramos en hacer desarrollos pues, para temas con la nube, ¿no? Entonces, ahí con los amigos de AWS, un poco también con el tema de Google. Y lo que sí, por ejemplo, siempre le recomiendo a los muchachos jóvenes que están entrando o que trabajan en el tema de tecnología, es que siempre es importante aprender conceptos y no solamente aprender cómo se usa, porque, por ejemplo, en el caso de las nubes, ¿no? Si usamos AWS, usan una nomenclatura, si usan Azure, usan otra nomenclatura, pero al final los servicios, básicamente todas las nubes están ofreciendo los mismos servicios. O sea, se configuran diferentes, quizás se hagan diferentes, pero yo sí creo que siempre va a ser importante aprender conceptos, porque las soluciones, bueno, por ejemplo, hoy en día yo sé que yo no voy a programar la solución, pero sí sé, por ejemplo, que hay una persona por ahí que es experta en algo que se llama Kubernetes y sabemos todas las cosas que podemos hacer con ese tipo de tecnología, ¿no? Entonces, más que a veces... claro, si nos vamos a dedicar todos los días a una tecnología, tenemos que aprenderla y ser consciente del potencial de esa tecnología. Pero creo que más que aprender tecnología sería aprender esos fundamentos, ¿no? Fundamentos ya sea en programación, en infraestructuras, en sistema operativo. A veces veo a los muchachos, y más hoy en día me preocupa es que con ChatGPT la gente no quiere aprender, porque claro, como ChatGPT nos hace la tarea, nos hace la tarea más fácil, pues entonces quedamos nada más preguntando a la ChatGPT y entonces sí nos preocupa un poco a ver, sí, nos preocupa, o sea, cómo los muchachos de ahora, nosotros aprendimos bastante a los golpes, ¿no? Usted sabe, ¿no? Desplegamos aquí, allá, que recuerdo una vez en Bolivia cuando salimos a producción con un core bancario y el primer día fantástico, 100 puntos, todo bien. El segundo día fantástico, pero a las 3 de la tarde del segundo día se formó la corredera, ¿no? Así como la que le pasó a AWS cuando fue antes de ayer, ¿no? Así fue. Nos pasó algo así, una corredera, pero bueno, al final pudimos solucionar, pero también pudimos solucionar porque sabemos lo que estamos haciendo. Entonces yo veo que hoy en día, pues con el uso de indiscriminado, porque no es que no se use, yo creo que
todos estamos usando hoy en día la inteligencia artificial. Pero si la usas indiscriminadamente y ella te contesta lo que le da la gana y tú no sabes lo que estás haciendo, entonces si tenemos el peligro ese no sé, va a ocurrir una catástrofe, ¿no? Vamos a perder. Bueno, ese fue un resumen. Bueno, me faltó hablar del grupo de Java que lo formamos en el 2007, por ahí. Hicimos algunas actividades y por varias razones prácticamente ha quedado reducido a un grupo a un grupo de chat, ¿no? Ahí invitamos a Jesús y estamos esperando para ver si podemos reactivar el grupo con actividades, ¿no? Tenemos que organizarnos para ver eso, ¿no? Desde acá nosotros muy interesados en Java. Nosotros no lo echamos a un lado. Creemos mucho en que podemos hacer cosas en Java. De hecho, hay proyectos de CNCF que están hechos en Java. No en Java tradicional a las rocas, por así decirlo, sino que usan frameworks como Quarkus o usan otras tecnologías más modernas para hacer el tema de la compilación en tiempo real y todo eso. Pero la verdad sí es algo que debemos reactivar. Pero lo importante es que de nuestra parte tiene los brazos abiertos. Pues. Nosotros estamos esperando hacer cosas con Java en Panamá, y de hecho no solo con Java, con Python, con todos los que estén en Panamá. Correcto. Bueno, mira, algo que no mencioné es el tema de las comunidades, ¿no? Bueno, empezamos con la comunidad de Java, te digo. El otro inconveniente, pues, sabes que algunos de los miembros de la comunidad de Java pues, o del grupo de Java no están en Panamá, están en Chitré, ellos pertenecían a un grupo de traducción de NetBeans. Ellos traducían, o sea, toda la parte de NetBeans en español, ellos la manejaban desde Chitré. El grupo de traducción de NetBeans a nivel mundial estaba el 60% en Chitré y el 40% estaba en España, ¿no? Eran los que traducían toda la interfase de NetBeans. Bueno, luego, ya por el 2015, 16, por ahí empezamos con AWS y con la gente de Python. Bueno, lo de Python sí, siempre me interesaron los lenguajes de programación siempre me han interesado. Y a veces me pongo a ver ahí otros lenguajes, a ver qué tal funcionan, Golang, he visto por ahí. Pero en un congreso que fui en el 2002, ahí conocí a un señor que se llama Guido Van Rossum. Yo le he contado a Fabricio, ¿no? En esa época el señor no era, o sea, hoy usted lo dice y hasta todo el mundo sabe quién es, ¿no? Y en esa época él no era muy conocido. Entonces en el congreso, él no estaba como speaker ni siquiera, él estaba como una persona más en el congreso. Entonces yo lo vi, me le acerqué porque sabía que él era, él le dije, mira, me gustaría aprender Python y ¿qué me recomienda? Habían unos libros ahí, me dijo, cualquiera de estos libros es bueno. Entonces yo tomé un libro, él me lo autografió y ahí tengo mi libro autografiado por este señor. Cuando vine a Panamá, empecé a dar Python en la universidad, porque yo en esa época era profesor en la universidad. Y di como 3 semestres de Python, ¿no? Porque me parecía muy bueno como primer lenguaje de programación. Pero también no es el Python que conocemos hoy en día, porque hoy en día realmente lo que ha hecho poderoso a Python son todas estas librerías de Machine Learning, todo el tema de data, y ahora lo de inteligencia artificial, pues, en una presentación que dimos la semana pasada de Python, Jesús, creo que ¿estuviste ahí o llegaste tarde? No, sí, yo estuve. Sí, bueno, en esa presentación, por ejemplo, yo hablaba del boom de Python. O sea, el boom de Python no es desde que nació Python. El boom de Python es ahora a raíz del 2022, que Python se ha ido creciendo su uso y hoy en día es el lenguaje de programación más utilizado, ¿no? Pero los lenguajes de programación al final son herramientas. O sea, no creo que tú puedas decir que este lenguaje es mejor que otro porque, bueno,
Python es mejor que Java en ciertas áreas, pero Java es mejor que Python en otras muchas áreas. Y así, ¿no? Go es mejor que los dos que mencionamos en otra área. Entonces, al final, lo importante es conocer estas herramientas y, claro, si tú conoces más herramientas, es igual que un mecánico que sabe usar varias herramientas, ¿no? Si nada más sabes usar un martillo, ¿no? Entonces todo te va a parecer un clavo, ¿no? Entonces, si nada más manejas una herramienta, yo creo que estás en desventaja. Bueno, y el otro tema es... Sí. Gerardo, una cosa, Python cumplió con una promesa que ningún lenguaje de programación ha cumplido nunca. Java intentó la portabilidad. Si tú miras, con Python puedes programar donde sea. Raspberry Pi, ARM64, circuitos, PPC64, cualquier arquitectura funciona con Python. Tú mencionabas el pasado, yo empecé con Python 1 y después con Python 2, trabajaba sobre AX de IBM, con el Linux Toolbox y sin Linux Toolbox. He sido uno de los locos que han compilado Python 2.2 sobre AX con Visual Edge Compiler. Así que desde aquella época, con los frameworks de entonces, como Zope, Plone, TurboGears, ahora tienen Flask y Django, pero digamos que el pasado tenía frameworks como eran esos que tenían una promesa cumplida. Y Python siempre ha cumplido con la promesa, con los notebooks, con el machine learning después. Es el único lenguaje que realmente nos ha dado esa portabilidad universal. Así que para mí, Van Rossum ha sido soportado en muchas partes del mundo con algo que nunca ha sido propio de otros lenguajes, porque Python es creado por un hombre, mientras Java es creado por Sam. Es interesante. Yo no sé si eso en la historia de Python durante los PyCon y las conferencias que hacen, consideran que es el único lenguaje portable realmente. La JVM la porto donde sea, pero es una JVM. La máquina virtual de Python produce bytecode en archivos. No tengo un monstruo como la JVM. A mí siempre me ha gustado. No sé cuál es tu visión en eso, si estás de acuerdo o menos. No, yo sí creo que Python ha cumplido en ese sentido, ¿no? O sea, Python realmente, pero creo que el éxito de Python se debe a lo fácil que es aprenderlo, ¿no? O sea, por ejemplo, el problema con Java, digo, no lo digo yo, lo han dicho varias personas, que primero era tan complejo y era siempre orientado a objetos que tú no terminabas aprendiendo objetos ni a programar Java. O sea, tú podías aprender Java en 2 o 3 semanas, pero aprender a programar objetos realmente con patrones, con todo lo demás, ese es un proceso que puede demorar, te digo, decía un amigo alemán, o sea, tú aprendes Java en 6 meses, pero te haces experto en 10 años, porque al final, y te haces experto en una parte. Entonces yo creo que Python, el que lo puede usar gente que no es del área de sistemas, que no ha aprendido patrones, que no, por ejemplo, científicos ahora usan Python, todos los hobbyistas usan Python hoy en día para todo lo que es microcontroladores y todo eso. Y es verdad, o sea, Java trató de llevar eso, pero bueno, decía, Steve Jobs no le gustaba Java por el tema de la memoria, ¿no? O sea, el consumo de memoria de Java es brutal, o sea, tú lo ves en las imágenes, por ejemplo, cuando creas una imagen, solamente creando la imagen en Docker, el tamaño de las imágenes, por más que le metas, le tienes que meter mucha ingeniería para poder reducir ese tamaño, que en otros lenguajes ni siquiera tienes que hacer eso. En otros lenguajes tú compilas y pones una imagen con un ejecutable y ya no tienes ningún problema. Pero acá en contenedores, por ejemplo, tienes el problema ese de que el Java Virtual Machine tienes que tunearlo bastante. No es que no funcione, pero tienes que tunearlo bastante para que sea eficiente, ¿no? O sea, el tema... pero bueno, estos últimos años, pues,
gracias a las comunidades, digo, las comunidades, una de las cosas interesantes es que damos charlas, exponemos nuestra experiencia, pero también aprendemos mucho, ¿no? Y no solamente la parte técnica, aprendemos, no sé, networking, conocemos gente, ¿no? Conocemos gente que yo creo que siempre ha sido importante tener contactos. Y no solamente para economía, por ejemplo, ahí tenemos a Giovanni. Giovanni nos está escuchando, es una persona que conocimos a través de un amigo, ¿no? Y bueno, nos hemos vuelto amigos, hemos ido a congresos juntos, compartimos porque nos gusta, o sea, no compartimos porque, o sea, a veces hablamos de Java no porque tenemos un proyecto en Java, no porque nadie nos está exigiendo, sino porque simplemente nos gusta. Entonces, te llamo y te digo, oye, ¿sabes? ¿Viste lo nuevo que salió en Java 25? ¿Qué te parece? ¿Ves? Que yo siento que mucha gente ve la tecnología o mucha gente ve el trabajo como que, este es mi trabajo. Oye, ¿y tú por qué te compras tantos libros de Java si eso no te lo paga la oficina? Bueno, yo me los compro porque yo quiero, ¿no? O sea, yo antes tenía, en estos días me mandaron un mensaje de Amazon que decía, cliente desde 1998. O sea, yo desde 1998 estoy usando, cuando era una librería, o sea, en esa época no vendían piezas de carro ni computadoras, solamente vendían libros. Y yo recuerdo, cuando yo estaba en Bolivia, el banco tenía oficinas en Miami. Entonces yo lo que hacía es que yo compraba en Amazon, el libro me lo mandaban a la oficina de Miami y de Miami me lo mandaban por valija del banco, por la valija del banco. Con todos los documentos, ahí venía mi libro de Java, ¿no? O mi libro de tecnología. Entonces, yo sí creo que, digo, cualquier profesional realmente que le guste su área, hoy en día es mucho más fácil. O sea, hoy no tienes ni siquiera que comprar el libro en Amazon porque posiblemente el libro ya es gratuito en algún foro. Tienes mucha información. Ahora, el problema de la información en Internet es que, así como hay información buena, hay un montón de información que, tú sabes, yo pienso que es basura. Entonces, a veces para el estudiante, para la persona que está aprendiendo, le es difícil, porque la gente dice, no, ahí en YouTube está así, pero en YouTube tú vas a ver AWS 101, hay 10.000 tutoriales de AWS y no todos son buenos, ¿no? Entonces tú tienes que saber diferenciar, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, lo mismo, ¿no? O sea, sí, tú le preguntas a ChatGPT y te contesta, pero a veces te contesta lo que le da la gana. Entonces, no es el código más eficiente, no es el código, ¿no? Pero bueno, yo creo que, bueno, el año pasado cumplí 40 años, le dije, empecé en 84, cumplí 40 años, pienso quedarme por aquí un par de años más, ¿no? Y no es porque, ¿cómo te digo? No es porque el trabajo, sino que yo siento que uno tiene todavía cosas que aportar, ¿no? O sea, aportar a las empresas. Como yo le digo, yo en estos días le decía a un cliente, le decía, la idea no es hacer un proyecto solamente para yo ganar dinero, porque yo puedo llegar, hago el proyecto, me voy para mi casa y cobro mi cheque y todo el mundo contento. No, la idea es aportar a la empresa una solución que realmente le dé algún valor a ellos, ¿no? Que le dé algún valor a la empresa. O sea, y es como le digo a los muchachos, o sea, nosotros no hacemos programas porque, mi programa en Java es más bonito que el tuyo en Python, ¿no? Nosotros hacemos programas en Java, en Python, en lo que sea, o usamos Kubernetes porque realmente queremos aportarle un valor al negocio, sea cual sea el negocio, ¿no? O sea, nosotros queremos aportarle un valor, ya sea, por ejemplo, hoy en día, mira, yo le digo, mira, con Python, por ejemplo, hay un montón de soluciones que se pueden hacer, y no estamos hablando de hacer este super proyecto de $500,000, no, estamos hablando de cosas sencillas que le aportan valor. La semana pasada hubo una charla que me gustó mucho de cómo una persona que era de sistema,
pero que trabajaba en un departamento que no era sistema, pudo automatizar, logró automatizar todos unos procesos usando Python sin ser un super experto, usando herramientas de nube también, algunas herramientas de nube, pero le dio un valor al negocio donde él trabaja, que hoy en día ya lo logró automatizar. Entonces nos reíamos porque decíamos, bueno, y ahora la empresa se puede deshacer de ti. Entonces la gente le pregunta, pero entonces ¿ahora qué hace? Bueno, ahora como él ha aprendido cómo funciona el negocio, ahora él está aportando más cosas al negocio, ¿no? Entonces yo creo que ese temor que la gente tiene, no, que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Yo no pienso que nos va a dejar sin trabajo. Al contrario, por lo menos en los próximos 10 años nos va a dar bastante trabajo, ¿no? A todos los que estamos en el área de tecnología, ¿no? Bueno, hay que ponerse, como dicen, hay que ponerse en la pila, ¿no? O sea, hay que aprender de agentes, de cómo funcionan y toda esta historia con la inteligencia artificial, ¿no? No sé. Sí, hay varios comentarios que nos hacen en LinkedIn. Por ahí nos comenta Ismael Valderrama. En estos días hablábamos de multicloud. Acá vemos a Gerardo, un multicommunities. Gran persona. Saludos. Le manda saludos Ismael Valderrama. También Leonardo Maldonado nos manda saludos. Un saludo, Leonardo. Por ahí Leonardo también nos consultaba de que si se puede bajar una imagen de Java de contenedor. Sí se puede bajar. Yo le he bajado. Te puedo compartir el repo a 160 megas. No son 20 megas, pero no son 1 giga. O sea, que se puede hacer. Sí, se puede bajar. Pero ahí está Fabricio que le va a dar, güey. No, a mí me encanta. ¿Cómo notan? Si han visto las cosas antecedentes, me gusta porque Gerardo hizo un flow de información solo. Yo tengo en mi personal notebook, como se diría en ese caso, un montón de preguntas y contextualización. Pero mira que estamos ya 43 minutos que estamos hablando y las cosas, por ejemplo, que yo preguntaría inmediatamente, digo, Gerardo, empezaste por la parte de la universidad, de cuando saliste, etcétera. Pero ¿cómo es el Gerardo niño? ¿Cómo te soñaste en aquella época? Porque no habían computadores, no, el teléfono todavía era analógico. La electrónica, ¿por qué? ¿Por qué los computadores? ¿Cómo estudias? ¿Dónde naces? ¿Cómo llegas a los 20 años? Ok, bueno, aquí hay algo que tengo que mencionar. Bueno, no lo iba a mencionar, pero ya que lo pregunta, mira, yo cuando estaba en secundaria tenía un compañero, un día se estaba amarrando los cordones de los zapatos y yo veía que se lo amarraba una y otra vez, hacía unas cosas raras y yo le dije, ¿tú qué estás haciendo? No, es que yo estoy en los scouts y estoy practicando nudos, estaba haciendo nudos. Entonces, los scouts, ¿qué es eso de los scouts? No, mira que nosotros nos reunimos y hacemos esto y hacemos nudos y hacemos otras cosas. Bueno, y él me llevó a los scouts, estamos hablando de los 70, ¿no? 71, 70. Entonces ahí yo empecé en los scouts, esa es mi otra historia, ¿no? Aparte de la universidad y la tecnología. En los scouts yo tuve yo creo que la gran oportunidad porque los dirigentes scouts en el grupo que yo estuve eran unas personas muy maduras, muy centradas en lo que era orientar a jóvenes. Y por ejemplo, ellos nos llevaron, digo, mi familia es del interior, así que yo conozco Chiriquí, Santiago y todo, pero yo tenía muchos compañeros de los scouts que nunca habían pasado el puente, nunca habían ido ni siquiera a Chorrera. Pero gracias a los scouts, nosotros fuimos y se hizo un plan a largo plazo donde se iban a conocer todas las provincias de Panamá y se iban a ir a los lugares más remotos. El primer año fueron a Chiriquí. Bueno, yo no fui porque ya yo conocí a Chiriquí. Yo conozco a Chiriquí de que soy niño, ¿no? Mi mamá es de allá. Luego fuimos a San Blas. Fuimos a San Blas por avión. Fuimos a Darién en un barco eso de madera. Y luego fuimos a
a Bocas del Toro en un DC-3, imagínate, un DC-3 moviendo. Bueno, en esa época, pues ya yo estaba involucrado en los scouts, me gustaban los scouts, y en el 75 iba a haber un jamboree mundial, que es el campamento de scouts, donde van scouts de todo el mundo, y nos ofrecieron, pues, en el grupo, bueno, de Panamá nada más pudimos ir 3 personas, ¿no? Porque era bastante caro, y yo prácticamente tuve que ahorrar. Bueno, yo hice un negocio con mi mamá. Yo me salí de una escuela privada, me fui a una escuela pública, y con lo que ella ahorró me mandó al viaje, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad en ese viaje. Por ejemplo, visitamos Holanda, Francia, Noruega y Dinamarca. Y en Dinamarca inclusive nos quedamos con una familia danesa durante una semana. Bueno, yo creo que ese viaje realmente fue uno de los viajes que cambió mi perspectiva del mundo, ¿no? O sea, no parece que cambió mi vida, pero sí cambió mi perspectiva del mundo, porque uno pues vivía en Panamá, veía películas de Estados Unidos, pero no sabía que el mundo era así tan grande, ¿no? Y aparte, en el Jamboree pues conocí gente de todo el mundo. O sea, ahí había gente, alemanes, belgas, africanos, sudafricanos, ¿no? Entonces uno comienza a ver el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, en los scouts, bueno, estando en los scouts, conocí a un amigo panameño que estaba en los scouts americanos. O sea, aquí en la zona del canal, los americanos también tenían scouts, pero eran Boy Scouts of America. O sea, era un grupo aparte de los scouts de Panamá. Y el amigo me invitó. Entonces yo los sábados iba a los scouts de Panamá, y los martes en la noche iba a los Boy Scouts of America, que era aquí en Balboa, donde está el McDonald's de Balboa. Bueno, ahí íbamos y nos juntábamos ahí, ¿no? Entonces, en los scouts americanos, en los scouts hay una cuestión que se llaman especialidades, ¿no? Tú tienes que estudiar, cumplir unas reglas, pasar unas pruebas, y se te otorga una insignia, ¿no? Que dice que tú eres experto. Algo parecido a los badges de hecho se llaman badge también, ¿no? Entonces, había un badge de computer, ¿no? Entonces, a mí me da risa, porque el badge de computer de los scouts, estamos hablando en los 70, era la mitad, era una cinta magnética, y la otra mitad era una tarjeta perforada, ¿no? Y así fue cuando yo conocí a las computadoras. O sea, yo hice yo pasé mi Merit Badge de computer, y el Merit Badge de computer en esa época era de que es una tarjeta perforada, que era un CPU, memoria. Hablaba de los conceptos básicos. Durante la carrera de electrónica, a mí me gustó mucho la programación, me encantó, ¿no? Pero bueno, empecé a trabajar en el área electrónica. No programé profesionalmente, sino como 8 años después que había. Pero sí, de joven, pues, o sea, una computadora. Yo recuerdo que a mi papá lo mandaron a un curso de computadora, y él trajo a la casa unas tarjetas perforadas. A ti no te tocaron las tarjetas, ¿no? Ya, Fabricio. No me tocaron directamente como trabajo, pero mi papá era un policía del Centro de Elaboración de Datos. Entonces, cuando yo era niño, él me llevaba donde estaban todos esos mainframes, y en algunos viejos todavía se usaban las tarjetas perforadas. Bueno, lo interesante de las tarjetas perforadas es que cada tarjeta era una línea de código. O sea, tú tenías un programa en Fortran. Entonces, cada tarjeta, imagínense, un programa que tiene 80 líneas, 100 líneas, eran 100 tarjetas. Entonces, tú tenías que cargar con tu caja. Imagínense una caja ahí con tarjetas. Y yo recuerdo un muchacho que estaba haciendo una tesis. Él llevó como 3 cajas de tarjetas perforadas, porque claro, era un programa mucho más grande y todo, ¿no? Entonces, tú agarrabas el programa y tú lo dejabas en un mostrador. Ellos tomaban la tarjeta. Había una máquina que era la lectora de tarjetas. Eso nada más leía la tarjeta y lo pasaba al computador. Entonces, tu programa corría en el computador, imprimían el resultado, y en la universidad había unos casilleros.
tú retirabas del casillero tu resultado. Entonces, generalmente la primera corrida, o sea, tú llevas tu programa en caja, la primera corrida te daba errores de línea. De que, error en la línea 35. Ok, quiere decir que la tarjeta 35 tenías que sacarla y volverla a escribir. Hay una máquina grandota que era. Perforadora. Y yo recuerdo, como nunca me gustó escribir, yo tenía un secretario, o sea, que hacíamos los programas en conjunto. Entonces, yo hacía el diagrama de flujo, hacía el programa y él era el que escribía en la máquina. Y después lo llevamos. Lo interesante de esto es que en la universidad, imagínate, como era un computador central, lo que en la universidad, lo que tú tenías que comprar era el tiempo de CPU. Ese era lo que se compraba. Ahora, como era un mainframe, el mainframe, ese programa 80 líneas lo compilaba en milisegundos, lo ejecutaba en milisegundos. Entonces tú comprabas de que, recuerdo, eran de que 10 segundos de CPU. Entonces tú ibas allá y pagabas, era como $1, pues, $1 por 10 segundos. Y cada vez que compilaba y ejecutaba un programa, ellos te iban descontando de tu cuenta, ¿no? Entonces tú abonabas a la cuenta, tú abonabas. Pero miren, al final eso no es muy diferente de lo que te cobra hoy en día AWS, ¿no? O sea, sí, eso es lo que yo iba a decir. Eso es lo que iba a decir, porque es básicamente los principios de la nube, de que te cobro el tiempo, el del serverless, por así decirlo. No se inventa nada, todo evoluciona. Sí. No, cambia la forma de pago. Sí, miren, por ejemplo, hoy en la nube, y es algo que a veces conversamos, o sea, por ejemplo, AWS, si usted ve la consola de hace 10 años con la consola de hoy, wow, hoy en día tiene miles de opciones, que es una ventaja, pero también digo, es como una especie de desventaja para el que está empezando, ¿no? Porque bueno, de hecho, creo que voy a dar una charla este fin de semana y creo que voy a hacer como un AWS 101 nuevamente, porque tú vas a las charlas de AWS y se vuelven tan técnicas, ¿no? Y yo creo que pasa en todas las comunidades. O sea, siempre queremos ir elevando el nivel. Pero ¿qué pasa con la gente nueva que llega a la comunidad? La gente que nunca ha oído qué es un S2 o qué es un S3. Entonces tú ves ahí el charlista hablando, sí, porque tenemos un S3 y tenemos un S2 y entonces tenemos un lambda. Sí, no, entonces tú comienzas a hablar todo técnico y tú le ves la cara a los muchachos y tú dices, pues, no están entendiendo nada porque te está yendo bueno, no te está yendo muy arriba para el que ya sabe. Pero la persona que llega por primera vez, ¿no? Y tú le hablas, no, porque en Kubernetes tenemos los pods y están corriendo y está distribuido y tenemos un clúster. Y la gente que, hey, este tipo de... ¿Qué está hablando? ¿Qué lenguaje es? Yo pensaba saber español. Yo sí creo, Fabricio, Jesús, yo sí creo que en todas estas comunidades tenemos que guardar un espacio para la gente que está llegando por primera vez. Porque si comenzamos a hacer las cosas más complejas, sí, queremos dar charlas de las cosas nuevas que son más complejas. Pero si no regresamos a lo esencial, a lo básico, llega un momento donde las personas que están llegando nuevas dicen, no, esta vaina, aquí están hablando de la NASA y la Luna, yo no vuelvo más nunca a esta vaina. ¿No? Yo tengo moto, dicen, yo no tengo pues. Así mismo. Así es. Eso que menciona usted es muy importante. De hecho, si hacemos memoria, todavía nosotros no hemos hecho charla técnica. Exacto. O sea, vendrá su momento, pero sí hay que tener en cuenta a todas las personas que llegan nuevas. Al final, la visión que nosotros tenemos como de comunidad son personas y después herramientas. Es como la escuela de karate. No te doy un puñetazo en la cara desde el primer día. Te acompaño para que me lo des tú y después yo te lo devuelvo. Pero es así, o sea, relax. Y creo que la vida de las personas nos enseña mucho más. Por ejemplo, repito, yo hice solo una pregunta y tengo otras 15 y ya faltan 5 minutos.
una que me interesaba, porque me interesa que la transmitimos a los demás, es, tú hablaste de una entrevista en los 80 de trabajo. Hoy en día las entrevistas de trabajo son increíbles. Hay algunas donde te ponen cuestionario que debes solucionar, no se sabe qué problema de Einstein que no lo alcanzó a solucionar, murió antes, entonces te toca a ti. Montón de problemas. O si no, también entrevistas de cultura donde vas, dice, yo soy DevOps. No, DevOps es una cultura. Tú eres platform. Entonces, toda esa serie de cositas que son al final inútiles para una colocación en un ambiente de trabajo donde te debe también gustar la persona. No es solamente lo que sabe, sino es cómo lo hace. ¿Cómo eran las entrevistas en los 80? Bueno, digo, primero las entrevistas eran, o sea, no existía en línea, o sea, que lo primero era que llegaba la persona te preguntaba. Recuerdo que en esa primera entrevista, el ingeniero me comienza a preguntar, ¿y tú has usado un osciloscopio? Sí. ¿Y tú has usado un analizador de espectro? Sí. ¿Tú conoces esto? Hasta que me pregunta, ¿tú has usado, no recuerdo exactamente, tú usas un analizador estroboscópico, una cosa así? Y dije, ¿qué? Entonces, lógicos. Claro, él buscó algo que al final yo no sabía, pero era para ver, o sea, qué era lo que yo iba a contestar. Yo le dije, yo no lo he usado, pero si usted me lo pone por delante, yo leo las instrucciones y voy a saber cómo usarlo. O sea, ese no es el problema, ¿no? Entonces yo sí creo que hoy en día, precisamente porque existe el ChatGPT, porque existe todo, a veces es muy difícil evaluar a las personas y la gente se lleva mucho chasco porque, por ejemplo, allá en Bolivia, la primera vez que me certifiqué, era un señor que tenía una empresa de certificación. O sea, él certificaba y daba los cursos. Entonces, él tenía un muchacho que ya se había certificado en todo y él lo contrató como consultor. Pero cuando el muchacho tuvo su primer problema grave y era Microsoft, el hombre dijo, ¿y sabe qué? Mejor usen Linux porque esto no va a funcionar. Dice, pero ¿cómo le va a decir que usen Linux si nosotros estamos promocionando Microsoft, ¿no? Entonces él sí me decía, y ese es el problema a veces de las certificaciones, no es que sean malas, al contrario, yo creo que son muy importantes y para las personas jóvenes yo creo que es muy importante certificarse, pero también hay que ver que la certificación no garantiza que la persona sea un experto en el tema, ¿no? Para muchos, digo, cuando nos hemos certificado sabemos que en el examen a veces pregunta cosas que jamás vas a usar en tu vida profesional, ¿no? Pero sí son importantes. Hoy en día sí son importantes. Digo, siempre han sido importantes, pero creo que hoy en día yo creo que tú tienes que empezar a construir tu currículum. Y bueno, le voy a contar una anécdota. Yo sé que ya estamos terminando. Yo tengo una amiga que vive en los Estados Unidos y ella uno de los proveedores de ella era Tata Software. Ella trabajaba para American y Tata Software le hacía trabajo. Entonces me dice, mira, Tata Software ya está cansada de conseguir gente de sistema, porque la gente dice, no, es que yo tengo un bachelor en Computer Science y soy especialista. Entonces, ¿qué hicieron? Para reclutar gente de calidad en la India, no estamos hablando de Estados Unidos. Ellos se fueron a la India y se fueron a las universidades, pero no se fueron a sistema. Se fueron a medicina, arquitectura y conseguían a los mejores estudiantes. Y le decían, mira, tú no quieres ser project manager en los Estados Unidos. Project manager, imagínate un doctor, porque ya se está graduando. Mira, te vas a ir a los Estados Unidos, te vamos a pagar esto, y te vamos a entrenar en 6 meses y tú vas a ser un project manager. Entonces, el mensaje ahí es que no se concentraban en lo que sabía la persona, sino en lo que ya era la persona. ¿Y qué era la persona? Era una persona que tenía buenas calificaciones en arquitectura o en medicina, o eran personas que ya se sabía que tenían una disciplina. Entonces, contrataban a esa persona y los convertían en programadores, en project manager. Entonces, digo,
no es que vamos a estar contratando gente que no sea del área, ¿no? Pero lo que sí te da ese mensaje es que muchas veces es más importante la actitud, ¿no? Que la actitud de la persona, la actitud hacia el trabajo. Porque si no sabe, puede aprender. Pero si tiene malamañas en el trabajo, eso sí es difícil de quitar. Entonces, bueno, recuerdo, mi papá trabajó en recursos humanos un tiempo y me decía, pero es que es más fácil contratar a alguien joven que no sepa y que tú lo formes según lo que necesitas, a contratar a un experto que sí es experto en el área, pero trae un montón de malamañas a la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es importante. Eso es una buena información también para los recruiters de hoy en día. Sí. Que prácticamente me gusta esa anécdota porque se busca la persona inteligente, pero no la persona que sabe. Si hay ambas cosas, va bien. Pero claro, en línea general, la persona inteligente puede aprender. El que sabe podría estar en su caja y de allá no sale. Así que en nuestro mundo, especialmente lo de la tecnología, compartimos, por ejemplo, el hecho de que todos somos electrónicos con tantos años. Hoy en día salen esos ingenieros de sistemas que estudian solamente la parte mecánica de la informática, no conocen la lógica. Cuando nosotros pensamos en la programación, yo creo que miramos a las celdas en bits, al código assembler de los saltos y de cosas que debíamos hacer antes, porque programábamos microcontroladores. Sabemos que es una unidad aritmético-lógica, cómo funciona toda la parte digital y analógica. Sabemos que es una válvula y un transistor, cuáles son las diferencias. Las personas de hoy en día no saben eso y yo creo que se pierden una parte de la lógica que les ayudaría muchísimo a entender cómo funciona realmente todo el mundo de la informática, porque viene de la electrónica. Y cuando escucho los ingenieros electrónicos que salen hoy en día de las universidades, yo veo que ellos quizás no conocen un lenguaje de programación nuevo como Golang o Rust o cosas que se usan hoy en día, pero conocen cómo piensa la máquina. Y entonces, la máquina que piensa, yo digo piensa, la hacemos pensar, aunque hoy la inteligencia artificial nos dice cosas, pero si no prendemos la luz, no hay nada. Nos toca apretar el interruptor. Somos el primer impulso para la tecnología. Entonces, me encanta esa anécdota. La última cosa que quiero preguntarte en el último minuto realmente, la transición en Panamá, porque aquí estamos hablando de Panamá y la historia, tú la viviste desde cuando se fueron los de Estados Unidos a cuando el canal fue de Panamá, hablaste de ese simulador de naves en el canal que realmente me interesa mucho, pero te lo voy a preguntar offline porque no queremos revelar secretos de los simuladores del canal, pero sí me interesa. Digo, ¿cómo fue la transición a nivel tecnológico desde cuando se fueron los gringos a cómo estamos hoy y cómo era antes? Bueno, mira, yo pienso que Panamá ha perdido oportunidades porque nosotros, inclusive en el caso de Costa Rica, nosotros en la época, en los 80, en el área de comunicaciones nosotros estábamos mucho más avanzados que Costa Rica. De hecho, personal de Panamá fue a Costa Rica a entrenar y nosotros estábamos, bueno, pero son cosas que se perdieron. Pero en términos generales, por ejemplo, el canal de Panamá, antes de los americanos era súper ineficiente, porque ellos realmente no lo veían como un negocio. O sea, en el tema del canal, o sea, pese a las críticas que la gente tiene del canal hoy en día, por ejemplo, hoy en día si hay un accidente en el canal, al día siguiente salen los periódicos que hubo un accidente. Bueno, cuando estaban los americanos, había muchos más accidentes de los que hay hoy en día, ¿no? Pero como los americanos no iban a filtrar esa información y ningún periodista podía entrar a preguntar allá, pues nadie sabía.
Mira, había pilotos del canal en la época de los americanos que lo bajaban del barco borrachos, completamente borrachos. Y entonces hoy en día, por ejemplo, el canal de Panamá, por ejemplo, los pilotos se han profesionalizado. O sea, antes los pilotos subían en chancletas, subían, o sea, porque al final son marinos, ¿no? Subían todo. Hoy en día, pues tienen ya cierto uniforme, quieren, o sea, se han puesto como más serios en ese sentido. En el área tecnológica, por ejemplo, el canal de Panamá, pues ahora en manos de panameños, cambiaron mucho de los sistemas. Los americanos eran, bueno, le voy a contar otra anécdota. Cuando yo trabajé en el canal, había un muchacho que fue estudiante mío y me dice, profesor, tengo una computadora aquí, ¿por qué no hacemos un laboratorio de Linux? Porque él sabía que yo sabía de Linux. Entonces yo, bueno, está bien. Bueno, para instalar Linux, lo que habíamos hablado, ¿no? Que tenías que bajar como 7 disquetes y meterlo uno por uno. Pues fuimos y armamos el laboratorio. Pero como 3 semanas después comenzamos a probar con Linux. De la oficina central del canal, de la parte de sistema, llamaron al jefe de él y le dijeron que por qué habíamos hecho ese laboratorio de Linux y por qué estábamos usando equipo de la comisión del canal para Linux, ¿no? Bueno, el jefe de él realmente nos había prestado los equipos, o sea, no estábamos haciendo nada escondida ni nada, no. Todo era oficial, pero a ellos no les gustó porque ellos no habían aprobado eso. Entonces, sí, realmente, bueno, el canal era como muy restringido, ¿no? En esa época todo tenía que venir de arriba. Mira que cuando yo estuve, yo tomé un curso de Windows 95. Estamos hablando del 97. O sea, Windows 95 ya era viejo en esa época. Y recién el canal estaba cambiando a Windows 95. Cuando los americanos se fueron, el canal, el sistema estaba en un mainframe. Y se hizo un proyecto y se cambió a Oracle, ¿no? Ya el canal ahora mismo tiene cosas en la nube, con Azure, tiene otras cosas con AWS, ¿no? Pero el canal, al igual que los bancos grandes, al igual que todas las empresas grandes, siempre caminan, yo digo, como los dinosaurios, ¿no? O sea, y los entiendo porque un paso en falso para ellos es bien peligroso, ¿no? O sea, ellos no pueden decir mañana que, bueno, ¿sabes qué? Vamos a dejar a AWS y nos vamos a Google. Y no, ellos cada vez que van a dar un paso, lo estudian, lo analizan, y desespera, a uno realmente le desespera porque, o sea, la nube llegó hace 10 años, la nube al canal debe haber llegado hace 2 años, una cosa así. Bien. Y siempre andan atrasados, ¿no? Porque, o sea, como empresas grandes son muy conservadores y entonces cada vez que van a dar un paso, lo piensan. Imagínate el canal con la inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial yo creo que llegará como en 3 años, porque, ¿no? Bueno, y de hecho, en el canal hay muchas mejoras que se han hecho. Por ejemplo, los barcos hoy en día tienen unos equipos con GPS para saber la posición. Por eso son los barcos grandes, modernos. Pero por el canal pasan, sobre todo, pasan barcos medianos que esos barcos, por ejemplo, no tienen esos equipos. Entonces, ¿qué hace el canal? El canal ahora tiene unos maletines que tienen un GPS y radio. Entonces, si el barco no tiene el equipo, el piloto se sube con ese equipo y lo activa, de tal manera que o sea, la comisión del canal hoy en día sabe, la ACP sabe dónde está cada barco en el canal, qué velocidad lleva y su posición, ¿no? Que, no es una cosa del otro mundo para lo que estamos manejando tecnología, pero es algo que ha implementado el canal. O sea, el canal, por ejemplo, en la parte, por ejemplo, mecánica, acá, por ejemplo, las locomotoras nuevas, las llamadas mulas, ¿no? Las últimas fueron construidas completamente en el canal. O sea, claro, el motor es Mitsubishi, es de Japón, pero toda la mula
fue construida en el canal, eso fue hace más de 10 años. Una señora lideró el proyecto. Entonces el canal, yo sí creo que, aunque la gente, mire, la gente, por ejemplo, a veces ve los sueldos del canal, bueno, los sueldos de los pilotos, del administrador, y la gente dice, no, pero es que ganan demasiado dinero. Pero sí, pero es que el canal no es solamente una de las empresas más importantes de Panamá, es una de las empresas más importantes a nivel mundial. Sí. Entonces, Sí, si el canal funciona mal, ¿no? Vamos a perder un montón de dinero. Entonces, sí, estamos hablando de casi, o sea, la facturación del canal al día son 15 millones al día. Sí, pero digo, más que eso, el impacto que tiene el canal, o sea, a nivel mundial. Mira, por ejemplo, un piloto me contaba hace 30 años, ¿no? Dice, el McDonald's más caro del mundo. Cuando los barcos pasan por el canal, los barcos le tienen que dar, sobre todo en las horas de la noche, el mediodía, le tienen que dar la comida al piloto. Acuérdense que el tránsito del canal son unas 10 horas, entonces él tiene que comer, tomar agua, entonces el barco está obligado, eso está en el contrato que hace, está obligado a darle comida. Entonces este piloto llegó en la noche a pasar un barco japonés, me acuerdo que era, y le dice, oiga, capitán, en la comida, sí, ahora más tarde. Y luego pasó más tarde y le dice, oiga, capitán, la comida. Y dice, no, ya cerró la cocina. Bueno, como cerró la cocina, me voy a quedar sin comer. No. El piloto agarra la radio y llama acá a tierra y dice, por favor, me trae un Big Mac con papa frita. Entonces, claro, eso tiene que salir un chofer de la CP, ir a buscar el Big Mac a la McDonald's, traerlo, sale una lancha, la lancha llega hasta el barco y le pasan el Big Mac al piloto, ¿no? Bueno, ese Big Mac sale en la factura. O sea, cuando el barco pasa al canal, que le mandan su factura, dice, se mandó a comprar un Big Mac, aquí está la factura, $225. Hace 30 años, hoy me imagino que ese Big Mac debe costar como $400. Pero hoy un piloto como yo te come 10 Big Mac, si no, no te mueve la nave. Dice, yo la nave la dejo aquí. Claro, entonces, digo, el tema es que, mira, en el tema naviero todo es caro. Claro. O sea, todo, o sea, el barco necesita que si el combustible, que si la comida. Entonces, en Panamá hay muchas empresas que trabajan alrededor de eso. Que no estamos hablando de las empresas, estamos hablando de empresas que proveen de combustible, que proveen comida, que proveen seguridad. Entonces, el canal de Panamá, digo, no, nosotros, o sea, la mayoría de los panameños lo vemos, el canal de Panamá, por ahí pasan los barcos. Pero el impacto que tiene en la economía panameña es muy grande. O sea, hay un montón de empresas que son proveedores del canal de Panamá. Hay otras empresas que son proveedores de los barcos que pasan, o sea, de la naviera del canal de Panamá. Entonces, no es, o sea, yo siento que inclusive el país debía desarrollarse más alrededor de eso, del tema de los puertos, ¿no? O sea, trabajar más en ese sentido y no simplemente tenemos el canal y ya, ¿no? Y pues sí, la tecnología yo creo que ha seguido creciendo, y no, digo, no solamente en el canal, ¿no? O sea, pero sí creo que hemos desaprovechado ciertas oportunidades que hemos tenido. Por ejemplo, Costa Rica, y yo siento que Costa Rica lo hizo porque fue una decisión política que se hizo a largo plazo. O sea, el presidente de Costa Rica, hace alrededor de 20 años, fue a hablar con Bill Gates directamente y le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú en Costa Rica pongas tu centro, hagas esto y te voy a dar esta facilidad, ¿no? Yo recuerdo que el Toro trató de hacerlo, pero ya cuando el Toro trató de hacerlo, ya Costa Rica nos llevaba un buen trecho en ese sentido, ¿no? Ojo, ahí el Toro es un presidente de Panamá, un expresidente. Sí. Para los que nos estén escuchando fuera de Panamá, el Toro sí, no es que era un toro que era. Bueno, sí, le decían el Toro. Quizás era un toro. Correcto, porque tenemos gente que... Sí, y otra cosa ahí. Cuando Gerardo decía el tema de la transición del canal, para los que no sean panameños y estén fuera, hubo un proceso desde que se creó el canal que era administrado por estadounidenses, ¿no?
Y después de 1900, de la década de los 90, pues pasó a ser manos del canal, o sea, del canal de Panamá. En su momento era de Estados Unidos, pero estaba en territorio panameño y por eso hablamos del tema de la transición. Que de hecho ahora que veo, podría ser un tema de conversación posterior en una segunda parte, porque nos quedaron No, ya muchos. estamos larguísimos. Ya nos fuimos, no tanto, 16 minutos, pero vamos ahí. Tenemos gente acá en LinkedIn todavía que hace muchos buenos comentarios. Gerardo, te dan los saludos, que eres una referencia. Y bueno, la verdad, todo ese cariño te lo transmitimos. Seguramente lo vas a ver después, ¿no? Así que hay muchas referencias panameñas que estamos haciendo acá que muchos no conocerán, por eso las menciono. Y bueno, vamos a ir de alguna manera. Sí, no, termine, Gerardo. Dale, dale. Antes de retirarnos, mira, hay una persona aquí que se acaba de retirar, me está saludando, trabajó conmigo en Tecnasa, y yo fui jurado en la tesis, ¿no? Y él desarrolló, es electrónico también, él desarrolló un sintetizador de voz, o sea, un aparato que tú le hablabas y el aparato reconocía tu voz. Hoy en día, o sea, todo el mundo tiene Alexa y todo el mundo sabe que eso es fácil, pero imagínense, estamos hablando hace alrededor de 30 años, esa fue su tesis de graduación, ¿no? Entonces, yo siento que nosotros tuvimos la ventaja, Fabricio también, como dice, que conocemos desde el bit, o sea, la gente dice, oye, pero ¿cómo la inteligencia artificial funciona? Y eso es muy complicado, pero nosotros cuando vemos una línea de código, a veces, como dijo Fabricio, vemos hasta allá abajo, o sea, sabemos que hay un bit que va de la memoria al disco o que va al CPU y entonces a veces, mire, yo les digo, a mí me molesta cuando entro a una aplicación esta de banca en línea, lo que sea, y veo un reloj ahí esperando. Hoy, bueno, en estos días mi banco uno de mis bancos tuvo un problema con la banca en línea. Yo iba esperando, y un segundo, 2 segundos, y yo, ¿saben qué? Hace 30 años yo trabajé en un banco y en el contrato nos pusieron que el tiempo de respuesta tenía que ser de 1 segundo como máximo. Ya eso era, y lo logramos con una línea de 19.200 bits por segundo. O sea, no estamos hablando que tenemos 5 megas de ancho de banda, no, 19.200 bits por segundo. Pero ¿cómo lo logramos? Como decía Fabricio, viendo los bits, contando los bits que íbamos a mandar, ¿no? Porque el problema hoy en día, por ejemplo, para el desarrollador es que tú conoces el lenguaje de programación, pero tú usas Panda y tú usas todas estas librerías, pero tú no sabes lo que hacen esas librerías en realidad, ni qué tan eficientes son. Entonces, por eso no, pero corrí un proceso, el otro día alguien me decía, corrimos un proceso que dura 3 días. Yo digo, chuleta, un proceso que ocurra 3 días. Yo, pero si en Panamá somos 4 millones, o qué tan histórica es tú, ¿no? Entonces, ese es un tema que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, mejorar el performance, ¿no? Por ejemplo, con Citibank hicimos un proyecto que empezamos con 2 horas y media y en un proceso, o sea, el proceso demoraba 2 horas y media corriendo en una PC y lo llevamos a media hora, o sea, de 2 horas y media lo llevamos a media hora. Primero, fuerza bruta, hardware, que eso es lo que todo el mundo hace, ¿no? O sea, le meto más memoria, le meto más CPU. Bajamos, pero luego, mejorando la calidad del código, logramos bajar los tiempos. Entonces yo sí creo que de eso hay mucho, por ejemplo, hay mucho código de mala calidad, inclusive mi código hace 20 años yo lo veo y a veces siento espanto, ¿no? Cuando veo esos códigos así, yo digo, oye, pero qué código tan feo, ¿ah? Ahí está mi amigo Giovanni escuchando, ¿no? Pero sí, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, hoy con la inteligencia artificial tenemos esa ventaja de que nos ayuda a mejorar nuestro código, pero siempre con el cuidado de que tenemos que saber qué es lo que está pasando y no simplemente confiar
porque ya vieron lo que le pasó a Deloitte el otro día, ¿no? Con la inteligencia artificial, ¿no? A ellos también, que son tan grandes, ¿ves? Bueno, Deloitte le va a devolver 400 millones de dólares australianos al gobierno por haber metido la pata con ChatGPT. Bueno, yo creo que eso es todo. Gracias. Oiga, gracias por Gerardo, escuchar. debemos repetir, no hay manera. Aquí hay más cosas que preguntar, pero para hoy nos toca cerrar. Oh, perfecto. Oye, gracias Jesús, Fabricio, a todos los que están escuchando por ahí. Gracias por aguantar. Ya mi señora me hubiera cortado hace rato, pero bueno, suerte que no está aquí. La próxima vez la invitamos a ella también. No, porque Sí, si me fue la primera que me va a decir hora de cortar. No, es algo que se nos va el tiempo volando, siempre se nos va el tiempo volando, y más cuando uno habla más allá de tecnología, sino de vivencia, los temas del canal que son muy interesantes, que hasta los panameños no saben todo lo que conlleva el canal, el ecosistema, la inversión, la exportación del personal panameño, porque el que gestiona el canal hoy en día, aunque afuera digan muchas cosas, son gente panameña. Con muchos profesionales extranjeros, sí es verdad, pero administración 100% panameña. Entonces, no, ahí Gerardo, gracias por tu tiempo. Seguramente venga una segunda parte, seguramente, muy seguramente, inminentemente, pero por ahora vamos a cerrar hasta aquí. Como siempre, los anuncios que estamos haciendo acá, aquí tenemos los enlaces de la comunidad, pueden ver el QR para ver la información. Algo que viene inminentemente, que también muy seguramente Gerardo nos acompañará en su momento, el tema del KCD Panamá 2026, de abril, ya tenemos mes, y invitados todos y pendientes a los próximos anuncios que estamos trabajando fuertemente para llevar a cabo este evento pionero en Panamá y poner, así como el canal pone a Panamá en el mapa y como Fabricio tiene las banderas allá, que también tienen una historia muy interesante esas banderas, que todavía... O sea, Fabricio no es promina, sino que estuvo en las huelgas y bueno, ya eso lo contará en su momento. Pero por eso tiene las banderas y nada, ahí el KCD es inminente. También tenemos lo que es el Summit de Clonati Latam. Aquí hacemos la invitación a todas las personas que de alguna manera quieren dar una charla, pero no pueden viajar a estos países acerca del KCD o ir a una KubeCon. Pues esta experiencia es enriquecedora. Fabricio se los puede decir. Gerardo también que da charlas en PyCon, en Java, en Perl, en todo lo que ha mencionado. En Perl. No se ríen del Perl, que ha subido el uso de Perl en el último año, ya va por el 2%. Así que... Yo escribí una webmail en Perl, pero es otra historia. Se llama Open Webmail. La escribí en los 90. Sí, ahí todos los que nos estén viendo en LinkedIn, bueno, los que están en Baby que ya se fueron porque ya dijeron, uff, voy a hacer la comida, la cena, los invitamos todos a que submitan su charla y la mejor forma de hacer una charla, si te la van a aceptar, es proponiéndola, haciendo el submit y enviando dólar. Y bueno, esto es un evento organizado por el chapter de Latam de CNCF. Así que de alguna manera aquí les dejo el QR para que se animen. Esa charla que tienen por ahí del trabajo, un caso de uso Clonati, algo, es la mejor forma de proponerla. Y sin más preámbulos, y la noticia triste es que nos vamos, pero nos veremos la próxima semana con otra personalidad de Clonati, de la comunidad. Y bueno, la pasaremos muy chévere. Todavía no vamos a ahorita en este momento a decir quién es, pero en las próximas horas ya van a saber. Así que don Gerardo, Fabricio, hoy nos acompañó José Félix, pero muy seguramente le mandamos un saludo y nos esperamos ver en la próxima edición de este chapter de Clonati Panamá. Y así que estudiando portugués para charlas en portugués. Sí, José Félix está estudiando portugués. Así que ahí nos mantenemos en contacto todos y nos despedimos y nos vemos en la próxima. Un saludo y que estén bien.